Saludos a todos, me llamo Joseph Giovanni Jiménez Santos y estaré presentando hoy sobre mi trabajo investigativo acerca de la narrativa argentina reciente. En, en primer lugar, quisiera dar mi agradecimiento a la University of Massachusetts Amherst por permitirme participar de esta conferencia mediante este foro, y también a la doctora Elizabeth Osborne, profesora de Worcester State University, quien ha estado supervisando esta labor investigativa y me ha estado guiando durante todo este proceso. Mi trabajo se titula, como pueden ver en la pantalla, Narrativas que compiten: cómo pequeños combatientes reta el testimonio tradicional en la literatura argentina. Si han podido ver el abstract, o si no, más bien si no han podido leerlo, aquí se lo tengo. Un breve resumen es que luego de la dictadura argentina surge una necesidad de explorar el porqué de la violencia de esa dictadura. Y la forma en que se empieza a descubrir eso es mayormente en las artes, en las humanidades, y dentro de ese ámbito en la literatura. Y surgen, bueno, han existido, pero en la literatura argentina vemos que surge un nuevo tipo de memoria, de estudios de trauma y de testimonio que no hemos visto de esta forma anteriormente. Se ha visto en el Cono Sur, pero hay algunas diferencias respecto a la nación argentina que se van a indagar un poquito más a lo largo de esta investigación. Como digo en el abstract, a partir del siglo XXI surge una necesidad de explorar los acontecimientos de primera mano. Eh, y eso es un tema recurrente ya en la literatura argentina. No es solo literatura basada en la dictadura, en la censura, sino hay un giro agudo hacia la experiencia de los hijos y la voz de los niños. Los temas de melancolía y resistencia y los sentimientos complejos que experimenta una generación en particular que los aparta de la sociedad argentina completa, los distingue. Um, es algo que vemos como tema recurrente en este tipo de literatura, en este tipo de narrativas específicamente. Y aquí quisiera detallar un poco de las diferencias entre la literatura argentina tradicional y la literatura argentina reciente. Quiero aclarar que estamos hablando en esta investigación sobre la narrativa. Entonces, cuando hablamos de la dictadura, en todo el Cono Sur, también en España, para dar un poquito más de contexto, en la literatura se aprecia mucho el tema de la censura. Lo que sucede luego, a partir del siglo XXI, es que el tema de las desapariciones en Argentina a manos del gobierno es un tema recurrente en la obra literaria, en la producción literaria de la región. También vemos que durante la dictadura había una responsabilidad social, un activismo político que sentían los que formaban parte de esa generación, los adultos que formaban parte de esa generación. En cambio, hoy día lo que se aprecia es una culpa heredada. Esa culpa es una culpa que sienten los hijos de los desaparecidos en Argentina. ¿Y qué es esa culpa? ¿Por qué la culpa? Esa culpa surge debido a no entender el porqué de la desaparición de sus padres, a sentirse desvinculado de su núcleo familiar y querer crear una nueva identidad, una hermandad
distinta a la que conocían anteriormente. Entonces, la voz narrativa también cambia. En la literatura argentina tradicional había una voz narrativa usualmente adulta y con estas narrativas de los hijos de los desaparecidos surge una voz narrativa infantil. Y esa voz narrativa infantil es sumamente importante porque comienza a protagonizar la producción literaria del país. Y como ya se pueden imaginar, existen también los traumas nacionales que hemos elaborado un poco y los estudios de la memoria que se pueden apreciar a lo largo del Cono Sur. Entonces, ya hemos dicho que, que esta obra Pequeños Combatientes cae en la literatura argentina reciente. Pero, ¿qué es lo que hace que esta obra de Raquel Robles, Pequeños Combatientes, sea diferente? ¿Por qué esta novela específicamente reta el testimonio tradicional? Porque se puede decir que toda la literatura argentina reciente reta el testimonio tradicional eh, argentino. Pero hay algunas diferencias clave. El uso de la autoficción en esta obra es fundamental. ¿Qué es la autoficción? La autoficción es como una autobiografía. Sin embargo, conocemos que la autobiografía tiene mucha veracidad, son hechos verídicos, y en la autoficción se incorporan elementos ficcionales como técnica literaria para poder expandir la experiencia del que narra, del narrador o la narradora, y llevar el mensaje a más personas, a ampliar esa audiencia. Bien, también surge el tema de Hijos, que es una organización de derechos humanos que está compuesta de los hijos de los desaparecidos a manos de la dictadura argentina. Y de hecho, la escritora de esta novela, Raquel Robles, fue una cofundadora, es una cofundadora de Hijos, y narra su experiencia a través de la voz narrativa infantil. Eh, el lenguaje militar es clave en esta novela y va a la mano con la clandestinidad. El secretismo, el sentir que había que prepararse para algo mayor que pudiera pasar, alguna misión que se tuviera que cumplir en el destino y sentirse en una continua preparación y suspensión, sin saber qué iba a pasar y cuándo iba a pasar. También existe el conflicto identitario de esta generación de los hijos de los desaparecidos sentirse muy alejados de la sociedad argentina en la que ellos crecen. No, todos estos hijos sienten que comparten esta experiencia de perder a sus padres y de no saber si los padres estaban presos o si los padres verdaderamente estaban muertos. Entienden ya que los padres eh, estaban muertos, pero esa confusión, esa búsqueda de un reclamo, esa denuncia social que se ve a lo largo del Cono Sur y más ampliamente en Latinoamérica, esa denuncia social es clave en esta novela. Y también está el tema de la posmemoria. ¿Y qué es la posmemoria? Es un intento de comprender lo sucedido en nuestro país antes de nacer. O sea, a lo largo de esta novela hay situaciones en que la narradora intenta descubrir por qué están pasando ciertas cosas
y las acciones de sus padres, de sus abuelos y de otros adultos a su alrededor informan su proceso de descubrimiento, informan los pasos a seguir um, con los que ella identifica y concreta un plan. Eh, y también la postmemoria es algo que vemos a lo largo del Cono Sur, en España también con la dictadura y su guerra civil, y también en los estudios del Holocausto. Es algo muy importante en esta novela, y estos han sido uno de los temas que han resaltado en esta novela y que distingue esta novela de las otras narrativas de la literatura argentina reciente. Gracias por ver mi presentación y si tienen alguna pregunta, está mi correo electrónico en la parte de abajo de la pantalla y no duden en contactarme. Muchísimas gracias.